Spinoza expone: el infierno nunca existió. ¿Y si el infierno es el lugar de fuego y tormento eterno que millones han temido durante siglos, nunca existió en realidad? ¿Y si la imagen de demonios y llamas, que tantas veces se utilizó para someter conciencias, no fuera más que una invención humana? Esta no es una simple provocación. Es una pregunta que atraviesa la historia, la filosofía y la fe. Y en este viaje, Spinoza nos acompañará para mostrar cómo el infierno fue creado como un instrumento de miedo, no como una verdad divina. Desde las primeras culturas humanas hasta la consolidación del cristianismo, la idea de un más allá lleno de sufrimiento ha mutado y se ha reforzado. Pero si analizamos las fuentes con calma, descubriremos que el infierno, tal como lo conocemos hoy, nunca existió en los textos más antiguos. Fue una construcción, una herramienta. Y quizá, al comprenderlo, podamos liberarnos de una de las cadenas más pesadas que nos impusieron: el miedo a la condena eterna. En Mesopotamia, cuna de muchas ideas que influenciaron la Biblia, el más allá no era un lugar de castigo eterno, sino una sombra, un mundo gris donde todos iban por igual. Los dioses castigaban en esta vida, no en la otra. En el antiguo Egipto había juicios después de la muerte, pero incluso allí, la condena no era un fuego eterno, era el olvido, la desaparición del alma devorada por monstruos míticos. Grecia imaginó el Hades, un lugar subterráneo, pero lleno de matices. Para algunos, un castigo. Para otros, un descanso. El judaísmo temprano también desconocía el infierno como lo entendemos hoy. En sus primeros textos aparece el Sheol, un lugar oscuro al que descendían todos, justos e injustos, sin distinción. No había demonios con tridentes, no había fuegos interminables, solo silencio, polvo, sombras. Entonces, ¿de dónde surgió la idea del fuego eterno? Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, necesitaba símbolos fuertes. Jesús hablaba del Gehenna, un valle real cerca de Jerusalén donde se quemaban basuras y restos. Era una metáfora del destino de quienes se alejaban de la vida justa. Pero con el tiempo, esa metáfora se transformó en una geografía del terror. Lo que era un símbolo local se convirtió en un dogma universal. La Iglesia comprendió el poder de la imagen del infierno. Gobernar por amor es difícil. Gobernar por miedo es más efectivo. El miedo a la condena se volvió una herramienta política y espiritual. Los sermones medievales describían con lujo de detalles los tormentos de los condenados: llamas, gusanos, gritos eternos. El arte gótico pintó esas escenas en murales y vitrales para que hasta el analfabeto las temiera. Y así, generación tras generación, el infierno se volvió más real que la propia vida. Spinoza, filósofo del siglo XVII, se atrevió a desafiar esta visión. Para él, Dios no era un juez cruel que castigaba en el más allá. Dios era la naturaleza misma, la esencia de todo lo que existe. Hablar de un infierno eterno era absurdo. ¿Cómo un ser infinito podría condenar a sus criaturas a un tormento sin fin? Esa idea, decía Spinoza, no nacía de la razón ni de la verdad, sino del miedo y de la superstición. La religión organizada había convertido el temor en su principal herramienta, y el infierno fue su arma más poderosa. Si el infierno nunca existió, ¿qué queda? Queda la responsabilidad de nuestra propia vida aquí y ahora. No hay demonios esperándonos tras la muerte. No hay fuego eterno. Solo la consecuencia de nuestros actos en esta vida y la huella que dejamos en los demás. Spinoza proponía liberarnos del miedo y vivir guiados por la razón, por la ética, por la comprensión de que somos parte de una totalidad más grande. Imagina por un momento un mundo sin el miedo al infierno.
Imagina a generaciones que no crecieran aterradas por sermones de fuego y azufre. Imagina una humanidad guiada no por la culpa, sino por la libertad interior. Tal vez seríamos más justos, más conscientes, más humanos. Tal vez el amor tendría más fuerza que el miedo. Durante siglos, se nos repitió que el infierno era real, que estaba esperando a los desobedientes, a los pecadores, a los que pensaban diferente. Pero la historia nos muestra otra cosa, que fue un mito útil para controlar, una herramienta política disfrazada de revelación. Y Spinoza nos invita a abrir los ojos, a entender que la verdad no necesita del miedo, que la razón es más fuerte que cualquier demonio pintado en los muros de las iglesias. El infierno nunca existió. Lo que sí existe es nuestra vida, nuestra libertad y nuestra capacidad de pensar. Y quizá, cuando dejamos de temer al castigo eterno, empezamos a vivir de verdad. Spinoza expone esta verdad incómoda. El mayor infierno es vivir dominado por el miedo, y la mayor salvación es atreverse a pensar, a dudar, a ser libre. Spinoza expone, el infierno nunca existió. ¿Y si el infierno, ese lugar de fuego y tormento eterno que millones han temido durante siglos, nunca existió en realidad? ¿Y si la imagen de demonios y llamas, que tantas veces se utilizó para someter conciencias, no fuera más que una invención humana? Esta no es una simple provocación. Es una pregunta que atraviesa la historia, la filosofía y la fe. Y en este viaje, Spinoza nos acompañará para mostrar cómo el infierno fue creado como un instrumento de miedo, no como una verdad divina. Desde las primeras culturas humanas hasta la consolidación del cristianismo, la idea de un más allá lleno de sufrimiento ha mutado y se ha reforzado. Pero si analizamos las fuentes con calma, descubriremos que el infierno, tal como lo conocemos hoy, nunca existió en los textos más antiguos. Fue una construcción, una herramienta. Y quizá, al comprenderlo, podamos liberarnos de una de las cadenas más pesadas que nos impusieron: el miedo a la condena eterna. En Mesopotamia, cuna de muchas ideas que influenciaron la Biblia, el más allá no era un lugar de castigo eterno, sino una sombra, un mundo gris donde todos iban por igual. Los dioses castigaban en esta vida, no en la otra. En el antiguo Egipto había juicios después de la muerte, pero incluso allí, la condena no era un fuego eterno, era el olvido, la desaparición del alma devorada por monstruos míticos. Grecia imaginó el Hades, un lugar subterráneo, pero lleno de matices. Para algunos un castigo, para otros un descanso. El judaísmo temprano también desconocía el infierno como lo entendemos hoy. En sus primeros textos aparece el Sheol, un lugar oscuro al que descendían todos, justos e injustos, sin distinción. No había demonios con tridentes, no había fuegos interminables, solo silencio, polvo, sombras. Entonces, ¿de dónde surgió la idea del fuego eterno? Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, necesitaba símbolos fuertes. Jesús hablaba del Gehenna, un valle real cerca de Jerusalén donde se quemaban basuras y restos. Era una metáfora del destino de quienes se alejaban de la vida justa. Pero con el tiempo, esa metáfora se transformó en una geografía del terror. Lo que era un símbolo local se convirtió en un dogma universal. La Iglesia comprendió el poder de la imagen del infierno. Gobernar por amor es difícil. Gobernar por miedo es más efectivo. El miedo a la condena se volvió una herramienta política y espiritual. Los sermones medievales describían con lujo de detalles los tormentos de los condenados: llamas, gusanos, gritos eternos. El arte gótico pintó esas escenas en murales y vitrales, para que hasta el analfabeto las temiera. Y así,
Generación tras generación, el infierno se volvió más real que la propia vida. Spinoza, filósofo del siglo XVII, se atrevió a desafiar esta visión. Para él, Dios no era un juez cruel que castigaba en el más allá. Dios era la naturaleza misma, la esencia de todo lo que existe. Hablar de un infierno eterno era absurdo. ¿Cómo un ser infinito podría condenar a sus criaturas a un tormento sin fin? Esa idea, decía Spinoza, no nacía de la razón ni de la verdad, sino del miedo y de la superstición. La religión organizada había convertido el temor en su principal herramienta, y el infierno fue su arma más poderosa. Si el infierno nunca existió, ¿qué queda? Queda la responsabilidad de nuestra propia vida aquí y ahora. No hay demonios esperándonos tras la muerte. No hay fuego eterno. Solo la consecuencia de nuestros actos en esta vida y la huella que dejamos en los demás. Spinoza proponía liberarnos del miedo y vivir guiados por la razón, por la ética, por la comprensión de que somos parte de una totalidad más grande. Imagina por un momento un mundo sin el miedo al infierno. Imagina a generaciones que no crecieran aterradas por sermones de fuego y azufre. Imagina una humanidad guiada no por la culpa, sino por la libertad interior. Tal vez seríamos más justos, más conscientes, más humanos. Tal vez el amor tendría más fuerza que el miedo. Durante siglos, se nos repitió que el infierno era real, que estaba esperando a los desobedientes, a los pecadores, a los que pensaban diferente. Pero la historia nos muestra otra cosa, que fue un mito útil para controlar, una herramienta política disfrazada de revelación. Y Spinoza nos invita a abrir los ojos, a entender que la verdad no necesita del miedo, que la razón es más fuerte que cualquier demonio pintado en los muros de las iglesias. El infierno nunca existió. Lo que sí existe es nuestra vida, nuestra libertad y nuestra capacidad de pensar. Y quizá, cuando dejamos de temer al castigo eterno, empezamos a vivir de verdad. Spinoza expone esta verdad incómoda. El mayor infierno es vivir dominado por el miedo. Y la mayor salvación es atreverse a pensar, a dudar, a ser libre. Spinoza expone, el infierno nunca existió. ¿Y si el infierno, ese lugar de fuego y tormento eterno que millones han temido durante siglos, nunca existió en realidad? ¿Y si la imagen de demonios y llamas, que tantas veces se utilizó para someter conciencias, no fuera más que una invención humana? Esta no es una simple provocación. Es una pregunta que atraviesa la historia, la filosofía y la fe. Y en este viaje, Spinoza nos acompañará para mostrar cómo el infierno fue creado como un instrumento de miedo, no como una verdad divina. Desde las primeras culturas humanas hasta la consolidación del cristianismo, la idea de un más allá lleno de sufrimiento ha mutado y se ha reforzado. Pero si analizamos las fuentes con calma, descubriremos que el infierno, tal como lo conocemos hoy, nunca existió en los textos más antiguos. Fue una construcción, una herramienta, y quizá, al comprenderlo, podamos liberarnos de una de las cadenas más pesadas que nos impusieron: el miedo a la condena eterna. En Mesopotamia, cuna de muchas ideas que influenciaron la Biblia, el más allá no era un lugar de castigo eterno, sino una sombra, un mundo gris donde todos iban por igual. Los dioses castigaban en esta vida, no en la otra. En el antiguo Egipto había juicios después de la muerte, pero incluso allí, la condena no era un fuego eterno, era el olvido, la desaparición del alma devorada por monstruos míticos. Grecia imaginó el Hades, un lugar subterráneo, pero lleno de matices. Para algunos, un castigo, para otros, un descanso.
El judaísmo temprano también desconocía el infierno como lo entendemos hoy. En sus primeros textos aparece el Sheol, un lugar oscuro al que descendían todos, justos e injustos, sin distinción. No había demonios con tridentes, no había fuegos interminables, solo silencio, polvo, sombras. Entonces, ¿de dónde surgió la idea del fuego eterno? Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, necesitaba símbolos fuertes. Jesús hablaba del Gehenna, un valle real cerca de Jerusalén donde se quemaban basuras y restos. Era una metáfora del destino de quienes se alejaban de la vida justa. Pero con el tiempo, esa metáfora se transformó en una geografía del terror. Lo que era un símbolo local se convirtió en un dogma universal. La Iglesia comprendió el poder de la imagen del infierno. Gobernar por amor es difícil. Gobernar por miedo es más efectivo. El miedo a la condena se volvió una herramienta política y espiritual. Los sermones medievales describían con lujo de detalles los tormentos de los condenados. Llamas, gusanos, gritos eternos. El arte gótico pintó esas escenas en murales y vitrales para que hasta el analfabeto las temiera. Y así, generación tras generación, el infierno se volvió más real que la propia vida. Spinoza, filósofo del siglo XVII, se atrevió a desafiar esta visión. Para él, Dios no era un juez cruel que castigaba en el más allá. Dios era la naturaleza misma, la esencia de todo lo que existe. Hablar de un infierno eterno era absurdo. ¿Cómo un ser infinito podría condenar a sus criaturas a un tormento sin fin? Esa idea, decía Spinoza, no nacía de la razón ni de la verdad, sino del miedo y de la superstición. La religión organizada había convertido el temor en su principal herramienta, y el infierno fue su arma más poderosa. Si el infierno nunca existió, ¿qué queda? Queda la responsabilidad de nuestra propia vida aquí y ahora. No hay demonios esperándonos tras la muerte. No hay fuego eterno. Solo la consecuencia de nuestros actos en esta vida y la huella que dejamos en los demás. Spinoza proponía liberarnos del miedo y vivir guiados por la razón, por la ética, por la comprensión de que somos parte de una totalidad más grande. Imagina por un momento un mundo sin el miedo al infierno. Imagina a generaciones que no crecieran aterradas por sermones de fuego y azufre. Imagina una humanidad guiada no por la culpa, sino por la libertad interior. Tal vez seríamos más justos, más conscientes, más humanos. Tal vez el amor tendría más fuerza que el miedo. Durante siglos, se nos repitió que el infierno era real, que estaba esperando a los desobedientes, a los pecadores, a los que pensaban diferente. Pero la historia nos muestra otra cosa, que fue un mito útil para controlar, una herramienta política disfrazada de revelación. Y Spinoza nos invita a abrir los ojos, a entender que la verdad no necesita del miedo, que la razón es más fuerte que cualquier demonio pintado en los muros de las iglesias. El infierno nunca existió. Lo que sí existe es nuestra vida, nuestra libertad y nuestra capacidad de pensar. Y quizá cuando dejamos de temer al castigo eterno, empezamos a vivir de verdad. Spinoza expone esta verdad incómoda. El mayor infierno es vivir dominado por el miedo, y la mayor salvación es atreverse a pensar, a dudar, a ser libre. Spinoza expone, el infierno nunca existió. Y si el infierno es el lugar de fuego y tormento eterno que millones han temido durante siglos, nunca existió en realidad. Y si la imagen de demonios y llamas, que tantas veces se utilizó para someter conciencias, no fuera más que una invención humana. Esta no es una simple provocación. Es una pregunta que atraviesa la historia, la filosofía y la fe. Y en este viaje,
Spinoza nos acompañará para mostrar cómo el infierno fue creado como un instrumento de miedo, no como una verdad divina. Desde las primeras culturas humanas hasta la consolidación del cristianismo, la idea de un más allá lleno de sufrimiento ha mutado y se ha reforzado. Pero si analizamos las fuentes con calma, descubriremos que el infierno, tal como lo conocemos hoy, nunca existió en los textos más antiguos. Fue una construcción, una herramienta. Y quizá, al comprenderlo, podamos liberarnos de una de las cadenas más pesadas que nos impusieron: el miedo a la condena eterna. En Mesopotamia, cuna de muchas ideas que influenciaron la Biblia, el más allá no era un lugar de castigo eterno, sino una sombra, un mundo gris donde todos iban por igual. Los dioses castigaban en esta vida, no en la otra. En el antiguo Egipto había juicios después de la muerte, pero incluso allí, la condena no era un fuego eterno. Era el olvido, la desaparición del alma devorada por monstruos míticos. Grecia imaginó el Hades, un lugar subterráneo, pero lleno de matices. Para algunos un castigo, para otros un descanso. El judaísmo temprano también desconocía el infierno como lo entendemos hoy. En sus primeros textos aparece el Sheol, un lugar oscuro al que descendían todos, justos e injustos, sin distinción. No había demonios con tridentes, no había fuegos interminables, solo silencio, polvo, sombras. Entonces, ¿de dónde surgió la idea del fuego eterno? Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, necesitaba símbolos fuertes. Jesús hablaba del Gehenna, un valle real cerca de Jerusalén donde se quemaban basuras y restos. Era una metáfora del destino de quienes se alejaban de la vida justa. Pero con el tiempo, esa metáfora se transformó en una geografía del terror. Lo que era un símbolo local se convirtió en un dogma universal. La Iglesia comprendió el poder de la imagen del infierno. Gobernar por amor es difícil. Gobernar por miedo es más efectivo. El miedo a la condena se volvió una herramienta política y espiritual. Los sermones medievales describían con lujo de detalles los tormentos de los condenados: llamas, gusanos, gritos eternos. El arte gótico pintó esas escenas en murales y vitrales para que hasta el analfabeto las temiera. Y así, generación tras generación, el infierno se volvió más real que la propia vida. Spinoza, filósofo del siglo XVII, se atrevió a desafiar esta visión. Para él, Dios no era un juez cruel que castigaba en el más allá. Dios era la naturaleza misma, la esencia de todo lo que existe. Hablar de un infierno eterno era absurdo. ¿Cómo un ser infinito podría condenar a sus criaturas a un tormento sin fin? Esa idea, decía Spinoza, no nacía de la razón ni de la verdad, sino del miedo y de la superstición. La religión organizada había convertido el temor en su principal herramienta, y el infierno fue su arma más poderosa. Si el infierno nunca existió, ¿qué queda? Queda la responsabilidad de nuestra propia vida aquí y ahora. No hay demonios esperándonos tras la muerte. No hay fuego eterno. Solo la consecuencia de nuestros actos en esta vida y la huella que dejamos en los demás. Spinoza proponía liberarnos del miedo y vivir guiados por la razón, por la ética, por la comprensión de que somos parte de una totalidad más grande. Imagina por un momento un mundo sin el miedo al infierno. Imagina a generaciones que no crecieran aterradas por sermones de fuego y azufre. Imagina una humanidad guiada no por la culpa, sino por la libertad interior. Tal vez seríamos más justos, más conscientes, más humanos. Tal vez el amor tendría más fuerza que el miedo. Durante siglos se nos repitió que el infierno era real, que estaba esperando a los desobedientes, a los pecadores, a los que pensaban diferente.
Pero la historia nos muestra otra cosa, que fue un mito útil para controlar, una herramienta política disfrazada de revelación. Y Spinoza nos invita a abrir los ojos, a entender que la verdad no necesita del miedo, que la razón es más fuerte que cualquier demonio pintado en los muros de las iglesias. El infierno nunca existió. Lo que sí existe es nuestra vida, nuestra libertad y nuestra capacidad de pensar. Y quizá, cuando dejamos de temer al castigo eterno, empezamos a vivir de verdad. Spinoza expone esta verdad incómoda. El mayor infierno es vivir dominado por el miedo. Y la mayor salvación es atreverse a pensar, a dudar, a ser libre. Spinoza expone: el infierno nunca existió. Y si el infierno, ese lugar de fuego y tormento eterno que millones han temido durante siglos, nunca existió en realidad, y si la imagen de demonios y llamas que tantas veces se utilizó para someter conciencias no fuera más que una invención humana? Esta no es una simple provocación, es una pregunta que atraviesa la historia, la filosofía y la fe. Y en este viaje, Spinoza nos acompañará para mostrar cómo el infierno fue creado como un instrumento de miedo, no como una verdad divina. Desde las primeras culturas humanas hasta la consolidación del cristianismo, la idea de un más allá lleno de sufrimiento ha mutado y se ha reforzado. Pero si analizamos las fuentes con calma, descubriremos que el infierno, tal como lo conocemos hoy, nunca existió en los textos más antiguos. Fue una construcción, una herramienta. Y quizá, al comprenderlo, podamos liberarnos de una de las cadenas más pesadas que nos impusieron, el miedo a la condena eterna. En Mesopotamia, cuna de muchas ideas que influenciaron la Biblia, el más allá no era un lugar de castigo eterno, sino una sombra, un mundo gris donde todos iban por igual. Los dioses castigaban en esta vida, no en la otra. En el antiguo Egipto había juicios después de la muerte, pero incluso allí, la condena no era un fuego eterno, era el olvido, la desaparición del alma devorada por monstruos míticos. Grecia imaginó el Hades, un lugar subterráneo, pero lleno de matices. Para algunos, un castigo, para otros, un descanso. El judaísmo temprano también desconocía el infierno como lo entendemos hoy. En sus primeros textos aparece el Sheol, un lugar oscuro al que descendían todos, justos e injustos, sin distinción. No había demonios con tridentes, no había fuegos interminables, solo silencio, polvo, sombras. Entonces, ¿de dónde surgió la idea del fuego eterno? Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, necesitaba símbolos fuertes. Jesús hablaba del Gehenna, un valle real cerca de Jerusalén, donde se quemaban basuras y restos. Era una metáfora del destino de quienes se alejaban de la vida justa. Pero con el tiempo, esa metáfora se transformó en una geografía del terror. Lo que era un símbolo local se convirtió en un dogma universal. La Iglesia comprendió el poder de la imagen del infierno. Gobernar por amor es difícil. Gobernar por miedo es más efectivo. El miedo a la condena se volvió una herramienta política y espiritual. Los sermones medievales describían con lujo de detalles los tormentos de los condenados, llamas, gusanos, gritos eternos. El arte gótico pintó esas escenas en murales y vitrales para que hasta el analfabeto las temiera. Y así, generación tras generación, el infierno se volvió más real que la propia vida. Spinoza, filósofo del siglo XVII, se atrevió a desafiar esta visión. Para él, Dios no era un juez cruel que castigaba en el más allá. Dios era la naturaleza misma, la esencia de todo lo que existe. Hablar de un infierno eterno era absurdo.
¿Cómo un ser infinito podría condenar a sus criaturas a un tormento sin fin? Esa idea, decía Spinoza, no nacía de la razón ni de la verdad, sino del miedo y de la superstición. La religión organizada había convertido el temor en su principal herramienta, y el infierno fue su arma más poderosa. Si el infierno nunca existió, ¿qué queda? Queda la responsabilidad de nuestra propia vida aquí y ahora. No hay demonios esperándonos tras la muerte. No hay fuego eterno. Solo la consecuencia de nuestros actos en esta vida y la huella que dejamos en los demás. Spinoza proponía liberarnos del miedo y vivir guiados por la razón, por la ética, por la comprensión de que somos parte de una totalidad más grande. Imagina por un momento un mundo sin el miedo al infierno. Imagina a generaciones que no crecieran aterradas por sermones de fuego y azufre. Imagina una humanidad guiada no por la culpa, sino por la libertad interior. Tal vez seríamos más justos, más conscientes, más humanos. Tal vez el amor tendría más fuerza que el miedo. Durante siglos, se nos repitió que el infierno era real, que estaba esperando a los desobedientes, a los pecadores, a los que pensaban diferente. Pero la historia nos muestra otra cosa, que fue un mito útil para controlar, una herramienta política disfrazada de revelación. Y Spinoza nos invita a abrir los ojos, a entender que la verdad no necesita del miedo, que la razón es más fuerte que cualquier demonio pintado en los muros de las iglesias. El infierno nunca existió. Lo que sí existe es nuestra vida, nuestra libertad y nuestra capacidad de pensar. Y quizá, cuando dejamos de temer al castigo eterno, empezamos a vivir de verdad. Spinoza expone esta verdad incómoda. El mayor infierno es vivir dominado por el miedo, y la mayor salvación es atreverse a pensar, a dudar, a ser libre. Spinoza expone: el infierno nunca existió. Y si el infierno es el lugar de fuego y tormento eterno que millones han temido durante siglos, nunca existió en realidad. Y si la imagen de demonios y llamas, que tantas veces se utilizó para someter conciencias, no fuera más que una invención humana. Esta no es una simple provocación. Es una pregunta que atraviesa la historia, la filosofía y la fe. Y en este viaje, Spinoza nos acompañará para mostrar cómo el infierno fue creado como un instrumento de miedo, no como una verdad divina. Desde las primeras culturas humanas hasta la consolidación del cristianismo, la idea de un más allá lleno de sufrimiento ha mutado y se ha reforzado. Pero si analizamos las fuentes con calma, descubriremos que el infierno, tal como lo conocemos hoy, nunca existió en los textos más antiguos. Fue una construcción, una herramienta. Y quizá, al comprenderlo, podamos liberarnos de una de las cadenas más pesadas que nos impusieron: el miedo a la condena eterna. En Mesopotamia, cuna de muchas ideas que influenciaron la Biblia, el más allá no era un lugar de castigo eterno, sino una sombra, un mundo gris donde todos iban por igual. Los dioses castigaban en esta vida, no en la otra. En el antiguo Egipto había juicios después de la muerte, pero incluso allí la condena no era un fuego eterno. Era el olvido, la desaparición del alma devorada por monstruos míticos. Grecia imaginó el Hades, un lugar subterráneo, pero lleno de matices. Para algunos, un castigo. Para otros, un descanso. El judaísmo temprano también desconocía el infierno como lo entendemos hoy. En sus primeros textos aparece el Sheol, un lugar oscuro al que descendían todos, justos e injustos, sin distinción. No había demonios con tridentes, no había fuegos interminables, solo silencio, polvo, sombras. Entonces, ¿de dónde surgió la idea del fuego eterno? Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, necesitaba símbolos fuertes.
Jesús hablaba del Gehenna, un valle real cerca de Jerusalén donde se quemaban basuras y restos. Era una metáfora del destino de quienes se alejaban de la vida justa. Pero con el tiempo, esa metáfora se transformó en una geografía del terror. Lo que era un símbolo local se convirtió en un dogma universal. La Iglesia comprendió el poder de la imagen del infierno. Gobernar por amor es difícil. Gobernar por miedo es más efectivo. El miedo a la condena se volvió una herramienta política y espiritual. Los sermones medievales describían con lujo de detalles los tormentos de los condenados: llamas, gusanos, gritos eternos. El arte gótico pintó esas escenas en murales y vitrales, para que hasta el analfabeto las temiera. Y así, generación tras generación, el infierno se volvió más real que la propia vida. Spinoza, filósofo del siglo XVII, se atrevió a desafiar esta visión. Para él, Dios no era un juez cruel que castigaba en el más allá. Dios era la naturaleza misma, la esencia de todo lo que existe. Hablar de un infierno eterno era absurdo. ¿Cómo un ser infinito podría condenar a sus criaturas a un tormento sin fin? Esa idea, decía Spinoza, no nacía de la razón ni de la verdad, sino del miedo y de la superstición. La religión organizada había convertido el temor en su principal herramienta, y el infierno fue su arma más poderosa. Si el infierno nunca existió, ¿qué queda? Queda la responsabilidad de nuestra propia vida aquí y ahora. No hay demonios esperándonos tras la muerte. No hay fuego eterno. Solo la consecuencia de nuestros actos en esta vida y la huella que dejamos en los demás. Spinoza proponía liberarnos del miedo y vivir guiados por la razón, por la ética, por la comprensión de que somos parte de una totalidad más grande. Imagina por un momento un mundo sin el miedo al infierno. Imagina a generaciones que no crecieran aterradas por sermones de fuego y azufre. Imagina una humanidad guiada no por la culpa, sino por la libertad interior. Tal vez seríamos más justos, más conscientes, más humanos. Tal vez el amor tendría más fuerza que el miedo. Durante siglos, se nos repitió que el infierno era real, que estaba esperando a los desobedientes, a los pecadores, a los que pensaban diferente. Pero la historia nos muestra otra cosa, que fue un mito útil para controlar, una herramienta política disfrazada de revelación. Y Spinoza nos invita a abrir los ojos, a entender que la verdad no necesita del miedo, que la razón es más fuerte que cualquier demonio pintado en los muros de las iglesias. El infierno nunca existió. Lo que sí existe es nuestra vida, nuestra libertad y nuestra capacidad de pensar. Y quizá, cuando dejamos de temer al castigo eterno, empezamos a vivir de verdad. Spinoza expone esta verdad incómoda. El mayor infierno es vivir dominado por el miedo. Y la mayor salvación es atreverse a pensar, a dudar, a ser libre. Spinoza expone: el infierno nunca existió. ¿Y si el infierno, ese lugar de fuego y tormento eterno que millones han temido durante siglos, nunca existió en realidad? ¿Y si la imagen de demonios y llamas, que tantas veces se utilizó para someter conciencias, no fuera más que una invención humana? Esta no es una simple provocación. Es una pregunta que atraviesa la historia, la filosofía y la fe. Y en este viaje, Spinoza nos acompañará para mostrar cómo el infierno fue creado como un instrumento de miedo, no como una verdad divina. Desde las primeras culturas humanas hasta la consolidación del cristianismo, la idea de un más allá lleno de sufrimiento ha mutado y se ha reforzado. Pero si analizamos las fuentes con calma, descubriremos que el infierno, tal como lo conocemos hoy, nunca existió en los textos más antiguos.
fue una construcción, una herramienta. Y quizá, al comprenderlo, podamos liberarnos de una de las cadenas más pesadas que nos impusieron: el miedo a la condena eterna. En Mesopotamia, cuna de muchas ideas que influenciaron la Biblia,